El acta de la sesión número 88 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión número 89 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del oficial mayor de Secretaría de Diputados, mediante el cual comunica que la Sala aprobó en general el proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19, número 1 de la Carta Fundamental para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías, el que por haber sido objeto de indicaciones se remite a esta comisión a fin de que emita el segundo informe de conformidad con lo estatuido en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la Corporación. Ordinario 311, la Directora Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, mediante el cual da respuesta a oficio 221 de esta comisión, por el que se comunicó al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación haber tomado conocimiento de una carta de integrantes del Grupo de Evaluación, Sociología y Ciencias de la Información Fondesit, dirigida a ese ministerio, a través de la cual manifiestan su preocupación en relación al financiamiento de la investigación científica a propósito del debate generado por la introducción de la categoría aprobado sin financiamiento al concurso Fondesit Regular 2022. En ella manifiestan su desacuerdo con esta nueva categoría y piden su reconsideración, a la vez que solicitan iniciar un debate donde se transparenten las estrategias que orientan estas medidas. Finalmente, correo electrónico de la Directora Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a través del cual invita a revisar la cuenta pública participativa 2020, en la que están los principales hitos de su gestión operativa, presupuestaria y de avance institucional, además de abordar los desafíos para este año. También hay que dar cuenta de un reemplazo. El diputado Jackson reemplazará por la sesión al diputado Brito. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, Soledad. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, sobre varios. Yo entiendo que deberíamos tener una próxima reunión con ANIT para terminar de profundizar y ver en definitiva cuál es la decisión final respecto a este tipo de proyectos aprobados sin financiamiento. ¿Habría acuerdo de la comisión para que programemos una reunión con la ANIT? Sí, claro. Aprovecho de preguntarle al ministro que está presente. Muchas gracias, presidente. Nosotros hemos tomado conocimiento de las cartas que se enviaron, hemos conversado en profundidad con la directora de ANIT, se ha reconsiderado la medida para el Fondesit regular. Sería, yo creo que muy provechoso discutir el mecanismo en profundidad para exponer también sus ventajas y cómo puede aplicarse a otros tipos de instrumentos. Creo que abre una muy buena discusión respecto al financiamiento de la investigación también complementariamente con, por ejemplo, gobiernos regionales, también con el sector privado, lo que también no ha estado exento de controversia en los últimos meses. Y por lo tanto me parece que es una muy buena discusión que se abre, pero como le mencioné en un comienzo, ANIT reconsideró la medida para el Fondesit regular específicamente, y creo que tanto la ANIT como nosotros estamos muy disponibles para poder conversar este tema en un futuro cercano, porque como digo, creo que es un buen tema que abre oportunidades complementarias de financiamiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro. No sé si en esa misma reunión, bueno, yo tengo un conocimiento general sobre el tema, pero si ustedes nos pudieran precisar más con relación a la nueva figura institucional del gobernador regional, cómo queda la relación de los CEREMIS de ciencia y tecnología, sobre todo que son suprarregionales, en términos de esta nueva figura, que me imagino que ustedes tienen eso ya claramente establecido, pero al menos a mí me gustaría poder tener una conversación sobre ese tema. Señor presidente, me parece que es muy pertinente, no solamente porque sería una buena instancia para comunicar el cómo se ha desplegado territorialmente el Ministerio en la CEREMI,
sino que también para que pudiéramos mostrar, digamos, cómo se visualiza el trabajo con los nuevos comités regionales de ciencia, tecnología e innovación, una normativa que entiendo que todavía no se ha tomado razón en Contraloría, pero que debería conocerse bastante pronto, y va a establecer un nuevo vínculo entre la comunidad científica, la comunidad de innovación, también el mundo privado, también las seremías con el gobierno regional. Y es entonces algo que ha trabajado la Subdere. Es un nuevo elemento en esta orgánica de ciencia y política, de ciencia y política pública, y me parece que sería súper relevante poder discutirlo acá, a pesar de que no ha salido todavía, como le digo, entiendo, y quizás Diego nos puede dar más información. Entiendo que todavía no sale, pero si no ha salido es algo que es inminente y sería muy interesante discutirlo en ese marco. Muy bien. Si hubiera acuerdo de los miembros de la comisión, podríamos programar una próxima reunión para analizar ambos temas. ¿Habría acuerdo? Soledad. Me parece que hay acuerdo, ¿no? Sí, presidente. Muy bien, acordado. Entrando en la agenda del día, esta sesión ordinaria, como explicó la secretaria, ha sido citada con el objeto de discutir y votar en segundo trámite reglamentario el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que modifica el artículo 19, número 1 de la Carta Fundamental a fin de proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de la neurotecnologías, boletín número 13827-19, en segundo trámite constitucional. En razón de lo anterior, tenemos invitado para emitir una opinión el profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Derecho en la Universidad del Saar en Alemania, señor Eduardo Aldunate Lizana. Profesor Aldunate, muchas gracias por aceptar esta invitación. Entiendo que usted ha estado acompañando el trámite de este proyecto y explicarle que en la sesión anterior hubo acuerdo respecto al espíritu de la iniciativa, pero hubo algunas opiniones un tanto divergentes respecto a la expresión que adquiere la reforma, de manera que con esta invitación estamos abiertos a escuchar su opinión en general sobre el proyecto, pero muy en particular nos interesa desde el punto de vista constitucional si esta redacción o la redacción que quedó plasmada en la indicación que se presentó es la más apropiada. Siendo así, le daríamos la palabra, profesor Aldunate. Muchas gracias, señor presidente, y a los demás integrantes de la comisión. Muy honrado, como siempre, de poder servir a la República con la opinión que uno pueda tener desde el punto de vista de la disciplina del derecho constitucional y en este caso en particular, además, con este nuevo ámbito requerido de regulación, que es lo que se ha venido a llamar los neuroderechos. Antes de entrar directamente en su pregunta, señor presidente, si me lo permite, quisiera poner en contexto que a nivel de la disciplina constitucional, esta idea de una regulación específica para determinados ámbitos que se han propuesto de manera genérica, como esto que se denomina los neuroderechos,
no es una cuestión pacífica. Por lo menos en Chile hay distintos colegas en el ámbito del derecho constitucional y otros que señalan que los ítems que se busca proteger a través de esta figura, como digo, que se ha denominado neuroderechos, ya estarían de alguna manera cubiertos, básicamente por la idea de integridad psíquica que contempla nuestra Constitución. La discusión sobre los neuroderechos, la Comisión lo debe saber, surge a partir de la veloz, mejor dicho, por el veloz desarrollo que ha tenido la tecnología en el último tiempo en diversos ámbitos, tanto en los ámbitos de las neurociencias propiamente tales, o sea, aquellos que dicen relación con la investigación sobre cómo trabaja el cerebro como órgano, particularmente en el ámbito neurológico, como otro tipo de tecnologías que permiten lo que podríamos denominar de alguna manera genérica interfaces, o sea, zonas de contacto entre lo que sucede en el cerebro y lo que puede ser de alguna manera captado por procedimientos tecnológicos, muy genéricamente. Y esto ha dado lugar, por ejemplo, a ítems o tópicos como el derecho a la privacidad mental, o sea, el derecho a que estas interfaces disponibles no permitan acceder de alguna manera a los datos o a la información más o menos genérica que se produce a nivel de los procesos neuronales, derecho a la identidad y autonomía personal en el sentido de que esas tecnologías no interfieran con la propia construcción del yo y las decisiones que autónomamente se puedan tomar junto con el libre albedrío y la autodeterminación. Desde otra perspectiva, las posibilidades de consagrar de alguna manera algún tipo de acceso equitativo a las posibilidades que esto genera, ¿no es cierto? Porque por una parte esto abre campos importantes a la medicina, si uno lo quiere denominar así, pero también a un movimiento que ha tomado fuerza, que tiene que ver con la posibilidad de que los seres humanos mejoremos nuestras capacidades, ¿no es cierto? Lo que se llama la aumentación o mejoramiento cognitivo. Eso es más o menos el ámbito general. Respecto del consolidado que se me hizo llegar a mí, el consolidado de 2 artículos, una propuesta original y una indicación, yo debiese decir, señor presidente, que en esta disyuntiva que hay profesores que señalan o profesoras que señalan que no es necesaria una reforma para proteger estos ámbitos que acabo de mencionar, mientras que otras personas, dentro de las cuales me cuento, consideramos que aquí hay un proceso que está recién comenzando y por lo tanto sería conveniente abordar tempranamente con contenidos específicos, no tratar de alguna manera construir a partir de figuras que tenían un sentido y un significado bastante más claro cuando nacieron. Hay que pensar que, por ejemplo, cuando nace la idea de integridad, de protección a la integridad psíquica, estamos hablando, por ejemplo, de protección en realidad a procesos que hoy día llamaríamos mentales, más que neurológicos. Por ejemplo, la protección frente a los denominados lavados de cerebro, la protección frente a la publicidad subliminal. Pero entonces hay quienes pensamos que es mejor abordarlo con figuras de características específicas. Ahora, en la forma como está presentado el proyecto, y como digo, señor presidente, es mi opinión, y obviamente que puede haber divergencia y puede no necesariamente esto justamente no es una verdad científica. Creo que el proyecto, como fue aprobado por el Senado, y con las indicaciones que se han introducido, por lo menos las que se me hicieron llegar, creo que solo toca marginalmente este problema y, por otro lado, abre, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, algunas cuestiones que creo que es relevante que se planteen ante esta comisión. La primera de ellas
entiendo yo que hay algunas variantes de redacción y quizás algunas en sentido normativo, es esta idea de incorporar como, o dentro de las garantías constitucionales, esta funcionalidad del desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, señor presidente, esto plantea un primer problema, y es el siguiente. Como el desarrollo científico y tecnológico no es un ente por sí mismo, es desarrollado por agentes. Si los agentes son agentes estatales, o sea, si el desarrollo científico y tecnológico es alcanzado o realizado al amparo de agentes estatales, esta disposición, por lo menos en el marco de la actual Constitución, por el tiempo que le pueda quedar de vigencia eventual, sobra, porque está sometida al régimen general de funcionalidad o servicialidad del Estado que está contemplado en el artículo 1, ¿no es cierto? O sea, no sería, para efectos de lo que realice el Estado, no es necesario incorporar esta disposición. Pero, sin embargo, es complejo desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico que puedan desarrollar los particulares. ¿Por qué? Sin perjuicio de que yo puedo estar absolutamente de acuerdo que ese desarrollo debe estar orientado al servicio de la persona. Cuando esto se incorpora en una disposición constitucional, lo que está generando es la respectiva habilitación al legislador para que intervenga en vistas a garantizar la disposición del respectivo derecho fundamental. Y uno de los grandes, no sé si problemas, pero uno de los aspectos relevantes de la ciencia y la tecnología es que en general, en muchos estados o estadios de su avance, no es posible discernir cómo se van a utilizar. O sea, podríamos decir que la investigación científica hasta un cierto punto es relativamente neutra, o debe ser neutra. De hecho, en el derecho comparado, justamente lo que se garantiza es la libertad de investigación científica, sin perjuicio de que se encomienda o se estima conveniente que la comunidad científica se autorregule por parámetros éticos. Pero la posibilidad de que a través de un derecho fundamental se habilite al legislador a intervenir abre la puerta en el fondo para que la actividad que desarrollen los particulares de alguna manera pueda ser comandada por el Estado. Y esto, claro, en el fondo, en vez de generar una garantía, lo que genera es el efecto contrario, ¿no es cierto? En vez de estarse asegurando algo, aquí lo que se está haciendo es incorporando una norma de habilitación para que el legislador pueda establecer restricciones a la investigación científica y al desarrollo tecnológico bajo el argumento, que puede ser muy legítimo, pero de que esa no se está desarrollando al servicio de la persona. Por otro lado, en el ámbito de la actividad de los particulares, en general se estima que el desarrollo científico y la investigación y el desarrollo tecnológico forman parte del ámbito de libertad que tenemos los individuos. Y en ese sentido resulta curioso que lo que no sucede en otros ámbitos, aquí suceda, y es que se transforma la libertad individual de alguna manera en una función pública. Porque claro, yo podría a lo mejor investigar porque quiero investigar, sin ninguna finalidad de servicio a la persona. Y alguien me podría decir, mire, entonces su investigación, por la investigación pura, si usted no me demuestra la utilidad directa que tiene, yo la puedo limitar, puedo no financiarla e incluso puedo prohibirla. Ese es el efecto que tiene una disposición constitucional de este tipo. Eso respecto de la primera parte, señor presidente, que es más bien, podríamos decir, una cuestión más neutra desde el punto de vista de los neuroderechos y tiene simplemente que ver con la forma como está planteada esta idea de desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas, ¿no es cierto? Y lo segundo es que luego viene esta idea de que la ley deberá, ya sea en una versión, regular los requisitos y condiciones para su utilización, o en la versión de la indicación, ¿no es cierto?, que la ley establecerá los requisitos y restricciones
que permitan su debido resguardo, así como las condiciones para su utilización en las personas. Esto relativo a la actividad cerebral y a la información proveniente de ella. Y aquí hay me parece, no sé, esta puede haber sido la intención tanto del Senado como de la indicación, y por lo tanto no me puedo pronunciar sobre la intención, pero el cerebro como tal es el órgano. La información que contenga el cerebro puede ser tanto información que provenga, por ejemplo, de la actividad neuronal, que yo pueda obtener de los mapeos o de las diversas formas de marcación de la actividad neuronal. Puede ser información que yo extraiga desde el punto de vista de su carácter, digamos, de su fisiología. Puede ser información de carácter biológico. Entonces, como digo, no desconozco cuál fue la intención, pero desde un punto de vista interpretativo externo, lo que uno diría es que aquí esta garantía de alguna manera sí se traslapa, y aquí yo podría encontrarle razón a los colegas que dicen que sería innecesaria una reforma constitucional en este sentido, porque si lo que se refiere es al hecho de que el cerebro como órgano no pueda ser intervenido, no pueda ser accedido externamente sin mi consentimiento, eso ya está cubierto por la integridad física. Porque el cerebro es parte del órgano, que en este caso es parte a su vez del cuerpo o del soma del ser humano. Si lo que se pretendía, en cambio, era específicamente proteger y dejar resguardado, era aquella específica función cerebral que da lugar a esto que, hasta donde entiendo, porque obviamente no soy ni médico, ni psiquiatra, ni neurocientífico, pero que hasta donde entiendo es todavía en algunas dimensiones un misterio, que es la función de la mente, o sea, la mente como función del cerebro, digámoslo así. Si lo que se intentaba proteger es eso, creo que la referencia a la actividad cerebral es imprecisa. Y por lo menos no queda claro que se dirija a aquello que se trata normalmente bajo el acápite de neuroderechos. Si uno lee ambas versiones, no queda claro qué se entiende por el resguardo de la actividad cerebral. Voy a poner un solo ejemplo, ¿no es cierto? El resguardo de la actividad cerebral para un médico podría significar que el cerebro tiene los niveles adecuados de colesterol para poder funcionar, ¿no es cierto? Si no los tiene, bueno, se va a producir un problema. O si no tiene los niveles adecuados de glucosa. Entonces, a lo que voy es que, al parecer, o como está redactado, me parece que el énfasis está puesto en el órgano, en la actividad del cerebro como órgano. Y no, en cambio, con aquello que fundamentalmente trata el tema de los neuroderechos, que es una dimensión específica y que es justamente la que eventualmente puede ser detectada, escaneada o almacenada, que es la actividad neurológica, o neuronal, más preciso. Entonces, esa es la segunda observación que yo quería decir, que desde el punto de vista de los neuroderechos, la reforma parece no introducir una innovación precisa y necesaria, porque en aquello que contempla, yo sí estaría con la posición de las y los colegas que sostienen que esto ya está resguardado en el derecho a la vida y a la integridad física, particularmente de la persona, en la medida en que el cerebro forma parte del cuerpo, ¿no es cierto?, del soma. Y un tercer elemento, y es que en el marco de la regulación de los neuroderechos hay un aspecto que parece vital y que si uno lo quiere llevar a la regulación constitucional, creo que debiese ser mencionado. O sea, está bien que esto esté sometido a reserva legal, o sea, sea la ley la que, sea cual sea la forma como se consagre o se garantice, regule esto, pero un elemento importante parece ser el hecho de que la garantía en el ámbito de los neuroderechos consiste en que se respete en plenitud el principio del consentimiento individual. Porque si
no se contempla el principio de consentimiento, lo que se podría generar aquí es a su vez una limitante, justamente en la posibilidad de que la ley, por ejemplo, pudiera prohibir algunos procesos a los cuales hoy día se estima que los individuos podrían tener el derecho o la libertad para acceder. Poniendo como ejemplo que es un poco caricaturesco, pero de todos conocidos, así como está la reforma, perfectamente la ley podría prohibir implantes cerebrales para tener una interfaz neuronal hacia una máquina, hacia un dispositivo, ¿no es cierto? Porque como queda entregado a la ley sin restricciones, la ley podría perfectamente decir, mire, esto no se va a permitir, o no se permite la aumentación cognitiva o el mejoramiento cognitivo, ¿cierto? Entonces, si se va a incorporar una regulación de este tipo, creo que podría ser relevante considerar que el dato importante es que no se acceda a los procesos ni se altere las posibilidades que los individuos tienen para decidir sobre qué pasa con su actividad neuronal, pero que no se deje abierta la puerta para que esto la ley pudiera eventualmente limitarlo de manera completa, que es lo que permite la reforma en ambas versiones, ¿no es cierto?, que yo tengo a la vista. Esos son los 3 puntos principales, señor presidente, que yo podría obviamente, o quedo a disposición de los integrantes de la comisión para cualquier pregunta ulterior, pero y para no quedarme en algunas cuestiones ya más de detalle, pero creo que esos son los 3 aspectos fundamentales que yo mencionaría. Muchas gracias, don Eduardo, por su interesante comentario. Yo le daría la palabra, si así lo estima, en primer lugar, al ministro Cube para que pudiera referirse, si lo estima así, a las consideraciones que ha hecho el profesor Aldunate. Señor ministro. Sí, diputado Acá, Jackson. Sí, si me permite. No. Si me permite, le quería proponer que el ministro después responda al final más inquietudes, porque el Ejecutivo en general, como colegislador, si bien es un ámbito constitucional, igual en general hacen un balance al final respecto de la agenda legislativa, que ellos tienen cierta potestad de ir definiendo tiempo con las urgencias. Entonces, si le parece, que podamos quizás intervenir los parlamentarios para que al final intervenga el ministro y tome tanto las preguntas que se hagan al profesor Aldunate como también las consideraciones que hagamos como parlamentarios. No sé si le parece. Presidente, sobre el punto. Sí, José Miguel. Gracias, presidente. No, a mí me gustaría primero escuchar efectivamente al ministro, sobre todo por los campos de conocimiento que él se maneja y él conoce. Entonces, para poder nutrir un poco más las preguntas que podamos tener. Lo dejo a su consideración y quizás también a la del ministro, dependiendo de sus tiempos, pero lo dejo a su consideración, señor presidente. Gracias. Bueno, conociendo la buena voluntad del ministro, yo creo que él puede tener una intervención inicial y posteriormente, al final, referirse a los comentarios o consultas que surjan desde los miembros de la comisión. Entonces lo haríamos así y, señor ministro, si tiene la intención de intervenir en este minuto, le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí, quiero ser muy breve y solamente mencionar 2 cosas que me parece importante recordar. Yo creo que es importante mencionar que este proyecto es una moción parlamentaria. Este es un proyecto que se impulsó desde la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, en particular por el senador Girardi, y después la indicación que se está discutiendo acá se aprobó como un consenso por la Comisión, y por lo tanto creo que es muy relevante que consideremos que esta es una moción parlamentaria. Eso es lo primero. Y lo segundo es que me parece que teniendo la oportunidad de escuchar a Eduardo Aldunate y de poder tener una discusión en profundidad
de las consideraciones y las implicancias constitucionales que esto tiene, me parece que poder aprovechar esa oportunidad y que gran parte de la discusión la podamos centrar en lo que nos pueda responder él frente a las inquietudes que tiene el resto de los diputados acá, me parece que sería una excelente manera de aprovechar esta reunión, y yo después puedo cerrar con nuestra visión desde el Ministerio de Ciencia como la entidad, digamos, que ha acompañado esta discusión, pero en el entendido de que esta es una moción parlamentaria que se originó en el Senado. Entonces yo eso solamente quería aclarar y proponer entonces que aprovechemos que está Eduardo acá y podamos hacerle la mayor cantidad de preguntas de orden constitucional, que creo que es muy relevante en este momento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro. Dicho eso, se ofrece la palabra a los miembros de la comisión. Soledad, si me ayuda, por favor. Sí, el diputado Jackson y el diputado Torres, aquí en la sala. Diputado Jackson, por favor. Muchas gracias, presidente. Vuelvo a mis orígenes aquí en la Comisión de Ciencia para esta sesión. Había quedado de infiltrado en el chat de WhatsApp de esta comisión y por eso me enteré de las conversaciones antes de que esto llegara a sala, pero como estaba con una urgencia suma, creo, o estaba en una urgencia discusión inmediata, la verdad es que esto se discutió muy rápido en la sala. Entonces yo levanté algunas aprensiones a este proyecto, algunas que van en la línea de lo que señalaba el profesor Aldunate, por varias razones. Por razones filosóficas de fondo, por razones constitucionales y también por razones políticas. Las razones filosóficas de fondo hacen referencia a una distinción que es muy cartesiana, ¿ya?, de este proyecto. Este proyecto separa la mente del cuerpo. Este proyecto busca, de alguna manera, hacer que el órgano del cerebro sea un ente ajeno a la completitud o la integralidad del cuerpo y por lo tanto de la persona humana, y eso me parece que es un error conceptual, porque si no tendríamos que ajustar todo el ordenamiento jurídico y la protección de los derechos también al cerebro, y eso me parece a mí que es situar la discusión en un debate que tengo entendido ya está bastante superado, ya esta dualidad entre mente y cuerpo, y en particular las implicancias jurídicas que tiene eso son no menores, porque decir que queremos proteger la integridad física y psíquica, y el profesor Aldunate de alguna manera se refirió a esto, decir que queremos proteger la intimidad, por ejemplo, la privacidad, la autodeterminación, ubicada en el cerebro, es decir, hoy día no está legislado o no está protegido en la regulación general. Es como que estuviéramos diciendo que hay un vacío y ese vacío se tiene que llenar separando el órgano específico del cerebro y su capacidad neuronal para poder establecer derechos adicionales o diferenciados para ello. Y yo creo que eso es bien peligroso. Es bien peligroso porque creo que si no tendríamos que siempre estaríamos aceptando una premisa que es que actualmente no están protegidos constitucionalmente. Lo que yo no creo que sea así, yo creo que es un problema de la ley y no de rango constitucional. Y en ese sentido es mi preocupación tanto en términos filosóficos, que no comparto esta distinción mente-cuerpo, como también en términos de implicancias jurídicas, que es aceptar el hecho de que hoy día no está protegido los derechos a nivel constitucional. Compartiendo todo el diagnóstico de este proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene un diagnóstico que es certero. Yo vi los debates, dije, sí, efectivamente, hoy día hay una necesidad con las tecnologías que vienen que pueden ser una amenaza para el ser humano en cuanto a su autonomía, a su libre albedrío y a un montón de cuestiones súper fundamentales, pero no creo que el camino sea una norma constitucional. El tercer argumento, que es el más político, es que estamos a menos de 2 semanas o 3 semanas de iniciar un proceso de convención constitucional, que va a ser precisamente un espacio para debatir y dialogar en torno a cómo integralmente se mira el enfoque de derechos de un montón de cosas y de ordenamiento del Estado y de los poderes del Estado, etcétera. Y por lo tanto, una normativa de esta naturaleza no tendría, como que incluso sería promulgada después de que esté empezando la Convención Constitucional. Entonces, no le encuentro mucho sentido político
al que hoy día estemos acelerando, y por eso yo lo decía también cuando se le puso discusión inmediata. Hoy día ya no tiene urgencia, por lo tanto podemos tener un poquito más de tiempo para debatir y entrar al detalle. Y ahí tengo dos consideraciones respecto a tanto la moción que llega al Senado como también a la indicación. Una es parecida a la que dice el profesor Aldunate también, que es cuando dice estará al servicio de las personas. Y creo que confunden medios y fines, en el sentido de que obviamente que el desarrollo científico, como que al final la Constitución lo que tiene que decir es qué es lo que se entiende el Estado como rol dentro de la ciencia y la tecnología. Hoy día es apenas una frase que no obliga a nada y que está en el numeral 10 del artículo 19 de la Constitución, que hace una mera descripción, pero acá lo que se está diciendo es que el desarrollo científico estará al servicio de las personas como de manera muy tajante, en vez de decir el rol del Estado, o sea, el desarrollo científico será muy importante para alguien, no hay sujeto al cual se le asigna una responsabilidad en torno a esto. Y sin sujeto, que generalmente es como el Estado deberá garantizar, o no sé, las personas tienen derecho a tal cosa, acá no hay, por así decirlo, algo desde dónde agarrarse, a qué obliga la Constitución con esto. Y al mismo tiempo creo que es bien antropocéntrico, en el sentido que dice el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas. Y mi impresión es que las miradas de las nuevas generaciones sobre todo tienen que ver con los ecosistemas y con la conservación del planeta. Entonces, si pensamos en tecnología, si pensamos en lo que se está conversando más hacia adelante, uno pensaría en que una Constitución con una mirada un poquito más verde, uno pensaría que el desarrollo científico y tecnológico y quizás el rol del Estado en el desarrollo científico y tecnológico es propender a que sea verde, a que sea inclusivo, a que cuide de las personas y un montón de cosas, pero como no hay sujeto y al mismo tiempo está totalmente antropocéntrico, creo que no está ad hoc a los tiempos, creo que no se ajusta a las necesidades de los tiempos y a las discusiones que se están teniendo en esta materia. Y básicamente esas son mis preocupaciones y creo que con toda la buena intención y el buen diagnóstico que tiene este proyecto y también con la mejora que significa en un pequeño aspecto en la indicación, creo que este proyecto no debiese transformarse en reforma constitucional. Y yo fui el único que no aprobé en la sala. En la sala se aprobó como 130 a 1. Y quería venir a la comisión para eso, para decir que no creo que tengamos que seguir poniéndole urgencia a este proyecto, y eso es una solicitud al Ejecutivo. Y en segundo lugar, ver si es que hay una redacción distinta que podamos proponer en el caso que alguien sienta que es imperativo que antes de la Convención Constitucional tengamos una norma de esta naturaleza, porque si no va a ser una catástrofe. Yo creo que no, yo confío en que la integralidad que la Convención va a tratar de buscar una integralidad de las normas, y enchufar esto a última hora no tiene mucho propósito de incidencia en las políticas públicas. Gracias, diputado Jackson. A fin de que tengamos los parámetros que como comisión podemos contemplar, yo tengo la impresión que el Ejecutivo, a partir de la declaración de que esta es una moción parlamentaria, no necesariamente va a insistir con la urgencia. A mí me gustaría preguntarle al ministro sobre eso, porque eso cambia absolutamente las posibilidades de que esta discusión en el seno de la comisión pudiera ser más extendida. No sé, ministro, si sobre ese aspecto formal usted nos pudiera decir algo. Señor presidente, no, solamente que como mencionaba el diputado Jackson, si esto ya no tiene la suma urgencia, creo que tiene el tiempo disponible para que se pueda dar una discusión aquí. Entiendo que tenemos alrededor de 30 días, por lo tanto eso da cuenta de que podemos tener el tiempo necesario para tener una discusión en más profundidad. Entonces no sé si eso habría que modificarlo de alguna manera, pero me parece que como está en este momento, el tiempo existe para poder tener la discusión. Muy bien, gracias, ministro. ¿Sigue ofrecida la palabra?
El diputado Torres, presidente. Víctor, por favor. Sí, gracias, presidente. Yo voy a saludar al invitado y también al ministro y todos los que nos acompañan hoy día. La verdad es que cuando nos encontramos con este proyecto de ley en la sesión anterior, venía efectivamente con discusión inmediata. Y la verdad que era muy complicado poder despachar en particular, porque había muchas dudas respecto del impacto de la redacción que traía originalmente este proyecto desde el Senado. Y yo particularmente hice tenía varias aprehensiones que voy a aprovechar de plantear acá. Y por esa razón llegamos al acuerdo para no incumplir con la urgencia que establecía el Ejecutivo de votarlo en general e ingresar en sala una indicación para poder volver a la comisión a segundo informe y así poder tener tiempo de volver a discutirlo. Ahora, yo agradezco al ministro porque la verdad es que originalmente habíamos dicho que después iba a volver y se le iba a poner de nuevo urgencia, y la verdad es que no le ha puesto urgencia y me parece que es sensato, digamos, porque de verdad hay muchos elementos que generan ruido. Hay una indicación que nosotros presentamos, pero obviamente es perfectible, era parte de una técnica para poder hacer volver este proyecto y poder resolver las dudas. Y también agradezco que hayan invitado al profesor Aldunate porque me parece que se puede generar, digamos, aquí un espacio para poder resolver esas dudas y ojalá mejorar la técnica legislativa y el impacto que tenga precisamente la redacción. Yo no lo consideraba algo simple sin haber tenido este debate, y ahora obviamente me queda mucho más instalada la controversia, porque la primera pregunta que yo me hacía era efectivamente si era necesario establecer esto en un rango constitucional en el 19 número 1, si requería ser un artículo nuevo en la Constitución o si realmente no requería estar en la Constitución. Era una duda, digamos, ¿no? Y yo creo que frente a esa primera duda, obviamente la respuesta es, hay controversia, por lo tanto no es una situación simple de resolver, digamos, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, lo segundo es que yo entiendo que se opta no por un artículo nuevo, sino que colocarlo en el 19 número 1 precisamente para centrarlo en resguardar el derecho a la vida y la integridad o la integridad física y psíquica de las personas. Y ahí, bueno, se genera el conflicto que plantea el diputado Jackson, que es la instalación de una mirada antropocéntrica del efecto que puedan tener los desarrollos tecnológicos y científicos, siendo que aquello que afecta al ecosistema afecta a la persona igual de manera indirecta. O sea, el ser humano no es solo, sino que es con un entorno, digamos. Entonces, es interesante, digamos, eso, y lo más probable es que si avanzáramos en incorporar un efecto ecosistémico, no sé si cabe esta redacción en el 19 número 1, porque eso se refiere a las personas. Entonces ahí ya hay una duda respecto a lo que plantea el diputado Jackson. Ahora, sobre lo que planteó el profesor Aldunate, varias cosas. Nosotros en la indicación nos hicimos cargo de un punto, más que entrar a la discusión de los conceptos, porque si uno analiza el término físico y psíquico, el físico yo creo que está claro, no hay discusión, digamos. Pero cuando uno va a la definición de psiquis o psique, que es la palabra de la que deriva psiquis, el concepto es más bien en el ámbito de lo mental, más que de lo neurológico, ¿no? De hecho, en la medicina, yo hablo desde por lo menos mi expertise como médico, hay diferenciación, no es la misma especialidad a la que se dedica a una cosa u otra, ¿no? La neurología estudia la anatomía, la función y el daño provocado, digamos, en la funcionalidad por un problema orgánico, ¿no? En cambio, las enfermedades mentales tienen, digamos, una connotación distinta y no necesariamente hay un daño orgánico. Y por eso lo estudian dos especialistas distintos. Entonces, cuando nosotros hablamos de mantener la integridad física y psíquica, hay una parte que es la neurológica la que no está contemplada, que yo no sé si efectivamente debiera o no estarlo, y aquí sería bueno poder aclararlo. Es ese otro punto. Cuando hablamos de actividad cerebral e información proveniente, ya ahí nos vamos a una esfera que desconozco absolutamente, porque actividad cerebral efectivamente puede ser concebida como la actividad fisiológica del cerebro, o sea, si hay ondas o no ondas en un electroencefalograma, digamos, o hay un electroplano. Y la información proveniente no sé de qué manera pudiera ser expresada, ¿no? Con movimientos físicos, con conductas, o si efectivamente este término considera toda la amplitud o la dimensión del efecto que puede haber sobre el cerebro humano, ¿ya? Tanto fisiológico como conductual, por ejemplo,
¿ya? Eso es otra cosa importante de poder clarificar por parte del profesor Aldunate, que sería bueno que lo hiciera. Sobre el principio de consentimiento, yo tiendo a pensar que siempre que hay una legislación o hay una redacción que tiende a proteger la integridad física o psíquica, esta no podría incorporar ninguna actividad forzosa. ¿Ya? Y que de suyo requiere consentimiento, porque realizar alguna actividad contra consentimiento o forzosamente genera un daño, digamos, por lo menos en el ámbito de la psiquis de la persona, en el ámbito, digamos, mental. Entonces, yo entiendo que estaría considerado este principio del consentimiento, por lo menos en esa interpretación. Y lo último, respecto de la ley, nosotros hicimos aquí una modificación, porque el proyecto original, y aquí me gustaría también que el profesor Aldunate pudiera responderlo, el proyecto original generaba otra fragmentación entre integridad física y psíquica y la actividad cerebral y la información proveniente de ella, porque deja en rango constitucional la protección de la integridad física y psíquica, y a mi juicio deja en rango legal digamos, la protección de la actividad cerebral y la información proveniente de ella. Cuestión que me parece difícil de disociar. Entonces hay una fragmentación que podría generar un problema desde el punto de vista del impacto de, por ejemplo, recurrir de protección frente a determinada materia, digamos, ¿no? Entonces, por eso que nosotros cambiamos la redacción sin tocar los conceptos, insisto, y colocamos en el mismo ámbito, digamos, el desarrollo, la integridad física, psíquica, o sea, la vida, la integridad física y psíquica, inclusive, ¿ya? Haciendo un poco más armónico, incorporando el concepto, inclusive la actividad cerebral y la información proveniente de ella, porque van de la mano, no se pueden fragmentar, digamos, ¿ya? Y después más abajo hablamos de que la ley va a establecer requisitos y restricciones, condiciones, o como sea, en eso no tengo problema, para asegurar, digamos, lo que está resguardado previamente en el ámbito constitucional. Ya, eso fue un poco la intención que tuvimos, de tal manera de poder no generar esta fragmentación y este problema que pudiera ser interpretado de esa manera, ¿ya? Y lo único sí que tengo como un contrapunto con el profesor Aldunate es que si la redacción tiende a proteger la vida y la integridad física, la ley no podría regular en contra de ello. Por tanto, si por ejemplo hay un implante cerebral, entonces voy a hablar en el caso de los pacientes con epilepsia refractaria que se les implanta, digamos, un electroestimulador. Obviamente que no podría la ley prohibir aquello, porque eso tiende a proteger, digamos, la integridad física y psíquica, tiende a beneficiar a la persona. Distinto es que este dispositivo tendiera a dañar a la persona. Entonces yo creo que lo que busca es tender a restringir aquellas cosas que generan daño, no cualquier cosa, sino que aquellas que atenten en contra de lo que está definido previamente. Disculpe la lata, presidente, pero quería aprovechar al profesor Aldunate. No, muchas gracias, Presidente. diputado Torres. ¿Sigue ofrecida la palabra? Sí, por acá. Soledad. Diputado Hirsch, presidente, y el diputado Castro. Ya, primero el diputado Hirsch y después el diputado Castro. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo a usted, a los integrantes, al ministro y al profesor Aldunate. La verdad es que creo que es muy interesante este debate porque nos lleva, tal como decía el diputado Jackson, a reflexiones tanto filosóficas como incluso en el plano, digamos, constitucional propiamente tal, y de la ley. Hay dos temas que yo quería tocar. Tres temas. Uno es una pregunta que puede parecer un poco extraña, pero más vale hacerla a esta altura que encontrarnos después con alguna sorpresa. Yo le quería preguntar al profesor Aldunate si por el modo en que está redactada este párrafo, si pudiera afectar otra ley que no tiene nada que ver con esta, que es la ley de eutanasia que se está aprobando, esperamos que se termine de aprobar en este momento, porque se ha estado debatiendo y se aprobó, entiendo, en la Cámara de Diputados, está en el Senado. ¿Por qué lo digo? Porque acá se habla de que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de la persona y se llevará a cabo con respecto a la vida y a la integridad física y psíquica. Yo no sé si el hecho de poner esto a nivel constitucional pudiera, y me interesa desde ese punto de vista la reflexión que pueda tener el profesor Aldunate, pudiera luego interferir en la tramitación que se está haciendo de una ley como la ley de eutanasia, en que se utiliza la tecnología y el desarrollo científico
para el buen morir, que es la definición de eutanasia. Puede ser un tema muy puntual, pero me interesa saber si pudiera haber algún tipo de interferencia al respecto. Y por otro lado, algo que ya conversamos en alguna de las sesiones, aquí se habla de la información proveniente de la actividad cerebral. Bueno, ese es un concepto tremendamente amplio. ¿Cuál es exactamente la información que proviene de la actividad cerebral? En realidad, toda acción humana, en última instancia, proviene de la actividad cerebral, de los recuerdos, de la imaginación, de los distintos sentimientos, de la reflexión, memoria, etc. Entonces, toda la información, en definitiva, tiene ese origen. Entonces, cuando se dice que la ley va a regular, en definitiva, esto, y va a regular en última instancia y proteger la información que proviene de la actividad cerebral, bueno, ¿dónde queda el límite? A mí me parece muy interesante, pero sabemos muy bien que las grandes empresas que utilizan algoritmos para, ¿no es cierto?, de algún modo definir productos, etcétera, en base a las conductas, bueno, eso lo están rescatando en definitiva de la actividad cerebral, que al final lo ocupan tanto como datos individuales o como Big Data, pero en definitiva, hasta dónde, de acuerdo a lo que considera el profesor Aldunate, hasta dónde se ampliaría en la protección, en este caso, cuando se habla de la información que proviene de la actividad cerebral, es decir, en última instancia, la utilización que se hace de esa información por parte de distintos intereses, ya sean económicos o de otro tipo. Esas dos reflexiones agregadas a las que han planteado tanto Giorgio como los demás diputados, presidente. Gracias. Gracias, Tomás. José Miguel Castro, entiendo que había pedido la palabra. Sí, señor presidente, siendo breve, le quisiera preguntar al profesor Aldunate, efectivamente, si es que está de acuerdo con lo que plantea el diputado Torres. Yo por lo menos le encuentro absolutamente todo el sentido de lo que él ha planteado en cuanto a que lo que es la información, lo que es la actividad, no se puede disociar. O sea, yo me acuerdo mucho de lo que es la psicología de la Gestalt, y en la psicología de la Gestalt hay una máxima que es que la suma de las partes es distinto al todo, entendiendo el todo como mucho más. Y en ese mismo sentido, o sea, si estamos hablando de la información, de la memoria, la percepción, y ahí también van un poco junto con procesos dinámicos afectivos, sentimientos, emociones, en el fondo debería todo esto también quedar bajo la misma ala en protección en cuanto a, si quisiéramos seguir avanzando, obviamente, con el proyecto como está, debería todo quedar en el rango constitucional para que de esa forma no tener problema el día de mañana con una ley que en el fondo va desprotegiendo ciertas partes que están siempre interconectadas. No sé si me doy a entender. Eso. Gracias, presidente. Gracias, José Miguel. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera plantear que en la sesión anterior el diputado Torres ya nos alertó respecto a algunas cuestiones que merecían un mayor análisis y creo que lo que hemos oído del profesor Aldunate y de los miembros de la comisión llevan a que nos tengamos que tomar un tiempo mayor, y creo que correspondería definir cuáles son los 2 o 3 temas que están en discusión. A mí me parece que en primer lugar hay que definir desde el punto de vista estrictamente jurídico, constitucional, si la actual Constitución ofrece los resguardos necesarios para las amenazas que esta reforma pretende establecer. Ahora,
aquí hay una dificultad, a mi juicio, que no es normal cuando se legisla, que estamos refiriéndonos a un tema con una proyección desconocida, con una velocidad enorme, pero en que los alcances de lo que esto puede tener es muy difícil de determinar. Por tanto, a mí en general me parece que es una medida precautoria, pero que sea correcta, que sea eficaz, es una cuestión que deberíamos tener en cuenta. En segundo lugar, respecto a lo que se ha planteado sobre la acción de la ciencia y la tecnología en su sentido amplio en el ecosistema, ahí cabe preguntarse, mientras ustedes hablaban, yo le daba un poco de vuelta. ¿Cabe la acción de la ciencia y la tecnología en cualquier ámbito en que se excluya el ser en beneficio de las personas? Porque uno podría decir, por ejemplo, bueno, la ciencia y la tecnología al servicio de preservar la biodiversidad. Bueno, el preservar la biodiversidad ¿es al servicio de las personas o es algo neutro, ajeno al interés de las personas y al bienestar de las personas? Entonces ahí yo creo que hay otro segundo tema que es debatible y sobre el cual tendríamos que, digamos, profundizar en algunas próximas sesiones. Ahora, en lo que el diputado Jackson, sí, yo lo único que no concuerdo con él es el tema, no sé si el diputado Jackson está presente, no lo veo yo. No, presidente, no está en este momento. Bueno, no importa, después yo lo puedo conversar personalmente con él. Y el comentario no es relativo a este proyecto en particular, sino que en general. Yo creo que es un error el decir en los próximos días va a comenzar a sesionar la Convención Constitucional y por lo tanto cabe esperar como un hecho de que se va a hacer carga de algún tema en particular. O sea, la Convención Constitucional es absolutamente autónoma, absolutamente ajena al funcionamiento de los órganos permanentes del Estado. Entonces, en ese sentido, hay varias reformas constitucionales que hemos aprobado en los últimos meses y uno tendría que haber dicho, bueno, no nos metamos en esto porque seguro que la Convención Constitucional se va a hacer cargo de aquello. Pero bueno, este es un tema formal que tal vez no es el centro de la discusión. Le ofreceríamos la palabra al profesor Aldunate. Perdón, el diputado Casta está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los aquí presentes, al profesor Eduardo, al ministro, a todos los que han participado en el debate. Yo quiero hacer una invitación, presidente, entendiendo realmente lo inabarcable o lo poco probable que logremos dimensionar y acotar todas las aristas que va a tener los conceptos que estamos tratando en esta discusión, ¿cierto? Y en este proyecto de ley. Quiero también un poco hacer la reflexión respecto al rol que tiene un órgano matriz, ¿cierto? Un órgano director del resto de las leyes, que es la Constitución. Y en esa línea, bajar un poco las expectativas respecto a la aplicabilidad de cada cosa que se quede enunciada en la Constitución.
porque si no podemos estar no solo 1, 2, 3 sesiones, sino que podemos estar muchas sesiones debatiendo, tratando de identificar todos aquellos alcances que podría tener esta declaración, ¿cierto? Y esta consagración constitucional del respeto a la indemnidad, ¿cierto?, mental. Entonces, a mí me parece correcto la línea en que propuso y que acordamos en la sesión pasada por parte de lo que plantea el diputado Torres y usted, presidente, en su indicación, en términos de la declaración de principios de incorporar, entendiendo que hay una integridad entre lo mental y el cuerpo respecto al resguardo. Y dejar la ley me parece que también es algo que permite justamente hacernos cargo futuro de todas estas variables, pero tratar de definir, o sea, hacer un desglose de todas aquellas cosas que podemos interferir o afectar con esto, me parece que es algo que es correcto hacer, pero no quizás en la... a ver, lo planteo al revés, si es que todas las cosas constitucionales las sometiéramos a estos test de todo el alcance de ribetes que pueden tener, desde no sé, de que se declara que la vida es un principio inviolable, tendríamos que hacer una constitución de 500 o 600 páginas. Entonces, ojalá, invito a la comisión a que, ojalá, claro, nos concentremos que esto es una declaración potente, clara de principio. Creo que eso lo recoge muy bien la iniciativa, pero tampoco acotar un poco la expectativa y entender que las limitaciones del alcance que tienen este tipo de artículos constitucionales, presidente. Gracias, diputado Kast. No sé si nuestro miembro ad honorem de esta comisión, Raimundo Robert, quiere hacerle alguna consulta al profesor Aldunate. Muchas gracias, señor presidente. Profesor Aldunate, quería preguntarle sobre, este tipo de tecnologías hoy día tienen el problema, tecnologías tan avanzadas como son las interfaces cerebro-máquina. Uno podría asociarlas a otro tipo de tecnologías como inteligencia artificial, como el uso de datos tomados de las propias personas a través de dispositivos electrónicos y muchas materias que en la práctica no fueron reguladas en su momento y hoy día nos encontramos con el problema de que no se sabe cómo regular porque el objeto del cual se suponía que era base de regulación quedó obsoleto en el camino. Entonces quiero preguntarle, desde su punto de vista, en el caso de estos nuevos avances tecnológicos, ¿es esta una oportunidad para poder, entre comillas, informalmente hablando, corregir esa falta de regulación que tuvieron tecnologías que hoy día están absolutamente expandidas dentro de nuestra cultura, de nuestra sociedad, no solo en Chile, sino que en el mundo? Solo eso, señor presidente. Muchas gracias por su intermedio al profesor Aldunate. Gracias, Raimundo. Le ofreceríamos la palabra al profesor Aldunate para que se pueda referir a alguna de los comentarios o consultas específicas que se han hecho. Profesor Aldunate, por favor. Gracias, presidente. Tomé notas, pero voy a tratar de acordarme lo más fielmente de las preguntas, porque como son temas complejos, son como los exámenes de derecho, uno quisiera ir contestando pregunta por pregunta. ¿Ah? Cuando llega la última pregunta, las primeras ya quizás puedan haber perdido un poco el perfil. Si bien el diputado Jackson entiendo que no me formuló una pregunta, yo quisiera solamente destacar un punto, y es que podrá o no ser un proyecto antropocéntrico, yo no me voy a pronunciar sobre eso, pero el problema que está detrás va a ser un problema que posiblemente desgarre a las sociedades de los próximos 50 o 90 años del mismo modo como las guerras religiosas en el siglo XVII. ¿Por qué lo digo? Por algo que voy a contestar después. Porque en el fondo lo que está detrás de esta discusión
que aquí se está planteando en términos de un ámbito específico, es una cuestión que en el ámbito, perdón, voy a tutear a Raimundo porque asumo que es un poco más joven que yo, pero que Raimundo planteó, es una cuestión que ya está generando muchos debates y va a generar seguramente un alineamiento político en el futuro, que es la de aquellas personas que quieren definir una humanidad, por así decirlo, en términos biológicos, y quienes están en favor de que nosotros podamos transitar hacia una nueva especie con toda la mixtura y equipamiento tecnológico que esto pueda involucrar. Y esto no es ciencia ficción, esto no es futuro. Seguramente el ministro, que es su área, debe estar consciente, debe saber que hoy día ya hay mecanismos que, por ejemplo, están permitiendo a personas que tienen cuadraplegia, le están permitiendo escribir, ¿ah?, con un identificador de caracteres a nivel de que la persona piensa en una letra y el programa está logrando identificar en qué letra está pensando. Entonces, ahora pensemos eso en el día de mañana, ¿no es cierto? Que dice, mire, ¿sabe qué diputados queremos elegir? Diputados que tengan o no tengan chip de memoria aumentada en las discusiones legislativas. Voy a poner solamente ese ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que aquí hay un tema que podrá o no ser antropocéntrico, pero que muy probablemente va a ser una cuestión muy relevante, es hoy día una cuestión relevante, y la va a ser aún más en los próximos años. Segundo, está dentro de la primera pregunta, si mal no entendí, del diputado Torres, pero también el diputado Jackson lo tocó. No vaya a ser que estemos dando la impresión de que hay que regular algo que ya está regulado. Lo que no está regulado en estos momentos es lo que podría denominarse la inviolabilidad neuronal. ¿Por qué? Porque si yo me quedo con lo que era la protección a la integridad psíquica, que era esta idea de evitar acciones que tiendan a destruir los procesos mentales que construyen el yo, por decirlo en términos muy amplios. Y si la integridad física es la intangibilidad somática, lo que no está tratado en la Constitución es una acción que permita que alguien, sin dañar la integridad física, sin tocar el cuerpo y sin dañar los procesos mentales en general, acceda a la información neuronal. Y eso no está regulado. Uno podría tratar de encontrar algo en el ámbito de la protección de datos personales, pero en rigor, lo que pasa en nuestras neuronas no son datos personales como son concebidos por el 19 número 4, ¿no es cierto? Entonces, ese es el ámbito que no está protegido, y ese es el ámbito específico, contestando la primera pregunta del diputado Torres, a donde uno podría apuntar una protección constitucional, ¿no es cierto?, a la forma como yo podría eventualmente acceder a esa específica actividad. Digo específica porque el cerebro es mucho más que eso, ¿no es cierto?, pero la específica actividad neuronal que a mí me genera una información que permite hacer cosas que hace 20 o 30 años no eran pensadas. Ahora, respecto del consentimiento, hay otro punto, y es que creo que quizás no me expliqué bien. El tema no es que la ley pudiera forzarnos a hacer algo, y en ese sentido el peligro pudiera estar en que si se le deja la ley nos pudiera obligar a cosas que no deseamos. Ese no parece ser el peligro. Lo que yo quería decir es que en la actual redacción nada impide que la ley limite el consentimiento. Y esta es una discusión que yo creo que es importante tenerla ahora, porque a futuro, ¿no es cierto?, cada vez más personas van a querer, y algunas no, y por eso digo que aquí va a haber un alineamiento, van a querer subirse a este carro de posibilidades tecnológicas, ¿no es cierto?, que genéricamente se discute como el transhumanismo, ¿no es cierto?, la idea de evolucionar hacia una nueva especie como resultado de los avances tecnológicos, no los que van a existir a futuro, los que existen hoy día. Entonces, en ese sentido, lo importante no es protegernos de que la ley nos pueda obligar a algo, sino que la ley pueda eventualmente, y esta es una decisión obviamente política, de que la ley pueda limitar el consentimiento de las personas en ámbitos en que las personas puedan acceder a estos mecanismos que a uno le parecen a veces, como digo, de películas de ciencia ficción, pero que hoy día son
son realidades. Y ojo, y esto en relación a lo que decía Raimundo, son realidades que recién estamos empezando a ver, porque justamente con la aplicación de la inteligencia artificial, los desarrollos se aceleran exponencialmente. Fíjense ustedes que, solo por mencionar algo, hasta el momento las máquinas de inteligencia artificial las habíamos creado los seres humanos. Bueno, ahora los chips de las máquinas de inteligencia artificial las están creando máquinas de inteligencia artificial. O sea, solamente para mostrar un poco los avances de tecnología. Entonces, las posibilidades que se abren en los próximos 10 o 15 años, ni hablar una vez que se instale la computación cuántica, que es un debate que muy probablemente ya esta comisión ha tenido ocasión de tener, ¿no es cierto?, que aumentan las posibilidades de esto de manera increíble. Bueno, eso significa que justamente el tema va a estar ahí en las posibilidades que muchas personas van a poder, van a pedir. Y la reacción que pueda tener el resto de la sociedad, porque literalmente aquí lo que vamos a estar enfrentados, no sé si ustedes recuerdan, no quiero exponer, señor presidente, aquí a nadie a confesiones de edad, pero cuando yo era adolescente vi la película Robocop, que era este sujeto que tenía capacidades físicas aumentadas. Entonces uno diría, bueno, yo no quiero vivir con ciudadanos que tengan esas capacidades, yo quiero una ciudadanía relativamente igualitaria. Ahora pensemos que eso se proyecta a las capacidades intelectuales, y eso hoy día puede suceder. Ya hay avances experimentales bien importantes en esa área. Entonces, ahí lo relevante es que se consagre el consentimiento o no, pero que se tome una decisión, no porque la ley pudiera forzarnos a algo, sino porque la ley eventualmente pudiera prohibirnos estos accesos. Y respecto del daño, que también mencionaba diputado Torres, es que yo creo que aquí, como digo, la cuestión básica no es si nosotros vamos a regular o vamos a incidir en algo que la ley pudiera hacer o que la ley pudiera enfrentar respecto de posibles daños. Justamente la importancia es que, como en muchos derechos fundamentales, la cuestión no es solamente que yo limite el actuar del Estado, sino a qué es lo que yo quiero habilitar al Estado. Siempre que uno genera un derecho fundamental, puede estar generando un límite para el Estado, pero también está generando una norma habilitante. Entonces, aquí lo relevante de la regulación es ver qué es lo que se va a habilitar al Estado. Respecto de la pregunta del diputado Hirsch, tendría que estudiar la ley de eutanasia, diputado. Me pilla en frío, no estudié esa materia para la prueba. Ahora, hasta donde he seguido el proyecto, entiendo que en mi limitada, digamos, en los limitados antecedentes, como digo, entiendo que la cuestión fundamental, más que el tipo de tecnología aplicada, que obviamente el avance tecnológico puede tener una incidencia, tiene que ver con la posibilidad de tomar la decisión. O si lo vemos al revés, en realidad el problema de la eutanasia lo genera la tecnología, porque antiguamente no había posibilidades de prolongar la vida como hay hoy. Entonces, si alguien muchas veces estaba en condiciones de falla multiorgánica, ¿no es cierto? Bueno, la persona se moría. Y hoy día es posible mantenerla viva a lo mejor por procedimientos externos. Entonces, yo creo que ahí el tema más bien está en la forma como o en la cuestión en qué momento o bajo qué condiciones la persona puede tomar la decisión de morir. Y aprovecho de así hacer un comentario respecto de los derechos fundamentales, que es una decisión muy curiosa que ha surgido después de la década de los 80, diría yo, porque por lo menos en la doctrina tradicional de los derechos fundamentales, el derecho a elegir morir formaba parte de la libertad personal. Entonces, ahí hay un tema, como que hoy día el derecho a la vida se alega contra el propio titular. Es una cosa bien curiosa desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Y respecto de la información proveniente de la actividad cerebral, hasta dónde se llega con la protección, el tema de los datos y la utilización. Bueno, ahí hay un segundo tema, ¿no es cierto? El primer tema es este tema de cómo yo accedo, porque yo puedo acceder sin dañar la integridad física y sin alterar la integridad psíquica.
Si lo vemos así, en el fondo el problema aquí es que a mí me puedan leer las neuronas, ¿ah? Independientemente que después alguien pudiera querer comunicarse conmigo, pero el problema básico es poder leerlas. Y luego viene el segundo tema, nuevamente lo que decía Raimundo, con lo que voy a cerrar al final, que es el hecho de que la forma de manejar los datos hoy día es una cuestión que, más allá del debate tradicional sobre el uso de datos, hoy día está dentro de este ámbito que yo mencionaba, que se refiere al tema de los sesgos, ¿no es cierto?, del uso de los datos y los sesgos algorítmicos. Nuevamente se relaciona con el tratamiento a nivel de ¿cómo se llama?, de inteligencia artificial y más aún en los que denominados algoritmos de caja negra, que son aquellos que no me permiten a mí explicar completamente el algoritmo. O sea, pasa algo a través en la máquina que yo no puedo transparentar. Y ahí hay, efectivamente, diputado, ahí hay un problema, perdón, presidente, por su intermedio, diputado, ahí hay un problema que en realidad también hay que tratar. Ahora, en relación a lo que decía el diputado Castro, entiendo que se plegaba a lo que decía el diputado Torres. Yo creo que aquí, yo creo que el tema no está tanto en la pregunta filosófica de si disociamos o no disociamos cuerpo o mente. Yo creo que aquí la pregunta básica está en identificar si hay un objeto que requiere protección y que puede ser protegido constitucionalmente. Y yo creo que, como tal, la actividad neuronal, desde la perspectiva de la inviolabilidad, tiene un estatus distinto, como he dicho, que la integridad física y la integridad psíquica, entendiendo la integridad psíquica como aquella que apunta, ¿no es cierto?, a evitar las interferencias en los procesos mentales como tales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo creo que sí hay una autonomía. Y respecto de lo que decía Raimundo, yo creo que, y aquí, señor presidente, me disculpa porque a pesar de que estoy llamado como profesor de Derecho Constitucional, quizás voy a decir algo que es político. Yo creo que es muy relevante tener estas conversaciones lo antes posible. No sé si lo más rápido posible. O sea, ahí yo no estoy diciendo que este proyecto tenga que salir en 2 o 3 días, eso queda entregado a los órganos políticos. Pero lo que es importante es que nosotros sepamos que cuando estamos discutiendo estos temas no estamos discutiendo para el futuro, sino que estamos discutiendo temas en los que ya llevamos más de 20 años de retraso. O sea, voy a poner un solo ejemplo. La Organización Mundial de Derecho e Inteligencia Artificial, que trata estos temas y muchos otros, tiene más de 20 años de existencia. O sea, nosotros aquí recién estamos recuperando el tiempo, o recuperando el tiempo perdido, si me perdiste en la nota literaria, estamos recuperando el tiempo para tratar de ponernos al día en lo que está haciendo el resto del mundo. Entiendo que, hace poco estuvo en marcha el proceso de consulta para la política de inteligencia artificial en Chile. Y está muy bien, o sea, qué bueno, enhorabuena que lo hemos hecho, pero el libro blanco sobre inteligencia artificial de la Cámara de los Lords del Reino Unido fue elaborado hace 5 o 6 años atrás. O sea, y eso, un país relativo, uno diría, mire, otra cosa es Japón, otra cosa es Estados Unidos, ¿no es cierto? China tiene el mayor registro mundial en términos de porcentaje de patentes en materia de inteligencia artificial hoy día. Entonces, yo diría, Raimundo, que el tema es que junto con el tema de esta reforma hay un espectro muy amplio relativo a tecnologías. Algunas de ellas muy probablemente van a requerir protección por la vía de derechos fundamentales y otras quizás por otras vías, pero yo creo que no se le ha tomado el peso a que estos temas no son marginales y que están cambiando la realidad. No solo en la que vamos a vivir nosotros, sino en la que van a estar completamente inmersos nuestros hijos. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, profesor. Estos últimos minutos podríamos pedirle al ministro Cuf si él quiere complementar esta discusión, algún comentario
lo que sea su intención, ministro. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer a través suyo a Eduardo por la presentación, por la disposición también a estar aquí a profundizar en esta discusión. Y me gustaría mencionar, sí, algunos puntos, al menos desde nuestra visión como cierre de esta discusión de hoy. Primero, con respecto a lo que mencionaba Eduardo, señor presidente, de la inteligencia artificial, nosotros reconocimos hace ya un año y medio, quizá un poquito más, una primera brecha en el país, que era que, a diferencia de aproximadamente 26 otros países que contaban con una política o con una estrategia nacional de inteligencia artificial, Chile no cuenta hoy día con una política nacional de inteligencia artificial, y por eso que llevamos, señor presidente, aproximadamente un año y medio trabajando en la elaboración de una política de inteligencia artificial de manera muy participativa, con la participación de la academia, del sector privado, de la sociedad civil, también del Estado, del sector público. Estamos finalizando esa política. Ha sido ya revisada por última vez por el comité de expertos, tiene asociado un plan de acción muy ambicioso, con iniciativas muy concretas que se ejecutan desde el Estado, pero también otras desde el sector privado, desde la academia, etc. Y esperamos poder lanzarla muy pronto, y creo que eso va a ser una contribución muy significativa a este tipo de debates. Entonces creo que es una buena instancia para también discutir esa política. Nosotros hemos empezado lentamente, digamos, a socializar en qué etapa está esa política, y creo que ya pronto la podremos socializar completamente con todos los actores. Lo segundo es que también me quiero referir a que tenemos una oportunidad que es bien única. La tecnología, obviamente, sabemos que avanza a una velocidad vertiginosa. Creo que mencionaba Raimundo el hecho de que muchas veces el avance tecnológico nos ha dejado muy atrás en temas regulatorios, en temas normativos, y aquí tenemos una oportunidad que, si bien estamos legislando para algo que no entendemos bien cómo se va a desarrollar, ciertamente hoy día ya sabemos que podemos interferir con la actividad cerebral. Se hace, lo hemos mencionado aquí anteriormente, se hace en procedimientos médicos como estimulación cerebral profunda. Hay una manipulación del cerebro humano con fines que son de salud, ¿cierto? Que son con fines médicos. Y lo mismo cuando no se interviene, sino que se registra, y ese registro hoy día también se hace de manera recurrente en la clínica, también se hace recurrente en investigación científica. Y por lo tanto son avances vertiginosos, y nos ofrecen la oportunidad, aunque no sepamos bien hacia dónde se dirige este avance tecnológico, sí podamos anticiparnos. Y creo que esa es una oportunidad que tenemos, que no es una oportunidad muy frecuente, que nos podamos anticipar y hacer no solamente, como bien decía Eduardo, esto es un problema de futuro, sino que también basarnos en lo que conocemos hoy día, cómo esto se relaciona con un montón de temas que están hoy día ya con nosotros, como el tema de la inteligencia artificial, la ciencia de datos, y lo que es el registro y la intervención cerebral. Por lo tanto, creo que entendiendo que es un tema de futuro, pero que también tiene consecuencias inmediatas, creo que es una oportunidad única para poder dedicarnos a reflexionar sobre este tema en profundidad. Eso creo que primero hay que celebrarlo, porque es una instancia muy valiosa. Lo segundo, un poco más técnico, se ha discutido aquí mucho sobre la necesidad de incorporar esta indicación y esta insistencia en la dualidad física y psíquica, pero justamente la indicación que se originó inicialmente por una sugerencia de nosotros, del Ejecutivo, toma en consideración que la Constitución ya se refiere a la integridad física y psíquica. Y la indicación que propusimos nosotros inicialmente y la discusión que después se dio en el Senado
fue justamente mantener esos conceptos que ya se usan en la Constitución y no incorporar elementos adicionales que no estaban presentes en la discusión e incluso después no se hacía referencia en la indicación de reforma constitucional. Por lo tanto, el que hablemos de integridad física y psíquica es justamente porque ya la Constitución establece esos conceptos en el marco de una garantía y no quisimos innovar ahí, sino que referirnos directamente a eso. Eso como en términos un poquito más técnicos, y justamente siempre nuestra intención fue evitar que la reforma constitucional tuviese externalidades indeseadas. Y creo que es en ese sentido el que yo valoro que tengamos ahora en esta comisión el espacio para profundizar. Creo que nos ha dado entonces se nos ha dado entonces este nuevo espacio para discutir en mayor profundidad, y creo que lo que hemos visto hoy día con Eduardo creo que puede replicarse, porque aquí creo que es necesario ese contenido antes de ponerse a trabajar, y por lo tanto a mí me parece muy positivo tener el espacio para tener opiniones como la de Eduardo, constitucionalista, también de científicos, incluso, señor presidente, creo que sería muy necesario tener aquí en esta comisión a quienes han promovido estas reformas desde el Senado. Creo que también los senadores que han propuesto entonces esta moción parlamentaria, creo que también necesitamos escuchar la opinión de ellos acá, porque son quienes han iniciado esta discusión. Y finalmente, creo que una vez que se tenga ese trabajo, nosotros, como siempre, estamos muy disponibles para poder trabajar con la comisión desde nuestras capacidades. Ustedes saben que somos un ministerio bastante nuevo, tenemos todavía equipos bastante pequeños, pero que en el marco de ese contenido que se puede entregar a la comisión, luego establecer mesas o un grupo de trabajo más técnico, digamos, incluyendo lo que mencionaba el diputado Kast, que es cuál es el objetivo, digamos, si va a ser un objetivo más bien de declaración de intenciones o queremos que esto tenga un impacto directamente en lo que se está discutiendo ya en la comisión del Senado, que es el proyecto de ley. Entonces, creo que esas definiciones se pueden abordar con un trabajo más técnico de los asesores que nos pueden acelerar un poco el trabajo y no solamente definirlo en estas 4 o algo sesiones que puede tener esta comisión. Y nosotros, señor presidente, súper disponible para acompañar también ese proceso. Entonces, yo creo que nosotros lo vemos como una oportunidad, un espacio de discusión, donde tenemos la oportunidad de invitar expertos. Usted, señor presidente, tiene la oportunidad entonces de invitar expertos, tanto en el ámbito científico como constitucional, y una vez que tengamos ese contenido, nosotros muy disponibles para trabajarlo más en el ámbito de asesoría, digamos, de los asesores técnicos, como lo hicimos en el Senado. Creo que podría ser súper positivo. Insisto en incluso que tenga esa definición que mencionó el diputado Kast, de dónde queremos que esté enfocado esta reforma, si hacia una declaración de principio o mirando a la ley, que claramente viene en camino en la comisión futura. Así que nosotros, señor presidente, muy disponibles para continuar, y yo valoro que existe el espacio para esta discusión, que me ha parecido tremendamente relevante y profunda, y complementa entonces el trabajo también en profundidad que se ha hecho en el Senado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, estamos en la hora del término de la reunión. Yo creo que hay consenso en que es nuestra obligación profundizar un poco en algunos de los temas que han emergido la sesión pasada y en esta, y yo les pediría a los miembros de la comisión si podían ayudar a proponer, tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito de la expertise neurológica, invitados para la próxima sesión, y yo creo que el ministro tiene mucha razón
Nosotros tuvimos al senador Girardi, pero él hizo una exposición bastante general sobre los alcances del proyecto, pero sería bueno tener nuevamente a miembros, los que son coautores de esta iniciativa, y sería muy interesante conocer en el aspecto de las leyes que se están elaborando, cuántas leyes son, qué ámbitos abarcan, porque eso nos ayudaría a despejar algunas de las dudas que tenemos. Muy bien, sí. Sí, solamente para cerrar con esa última idea, como ya se ha dado una cierta discusión en la Comisión Futuro del Senado sobre el proyecto de ley, yo también creo que en una futura discusión acá, nosotros hemos trabajado, está conmigo Diego Izquierdo, quien es mi jefe de gabinete y quien ha estado también coordinando el trabajo nuestro en esta materia. Y creo que tenemos, por ejemplo, hecho un mapeo de cuáles son aquellas leyes con las cuales hay que mantener una armonía legislativa con respecto no a la reforma constitucional, pero al proyecto de ley. Y creo que ahí, Diego, para una próxima sesión también nos puedes poner cuál es ese escenario de otras leyes que tienen relación con una posible ley de neuroderecho, la ley de investigación científica, por ejemplo, en seres humanos, etcétera, y que puede entonces dar luces también de cuál es el escenario en el cual nos estamos moviendo en términos no necesariamente de la reforma constitucional, pero sí del próximo proyecto de ley. Muy bien. Entonces, desde ya dejamos comprometido a Diego para que nos acompañe en esa reunión. Presidente. Así que bueno, reiterando el pedido de contribuir a identificar expertos en estas materias para la próxima sesión. Pero el diputado Kass, me parece... Sí, presidente, me parece muy bien el acuerdo que usted propone. Yo sí quiero dejar un poco planteada, quizás no va a responder ahora porque claramente estamos contra el tiempo, al profesor Eduardo, y a todos los aquí presentes que estamos en el debate, definir dos cosas. Primero, entender cuáles son las escalas y las expectativas de escalas legislativas con las cuales vamos a trabajar. Si vamos a concentrarnos en el tema constitucional plenamente, si vamos a entrar de lleno en el debate de la legislación, de la ley que se está dando, si vamos a entrar incluso a temas normativos, porque hay cosas que también se pueden definir después en términos de protocolos o reglamentos. Para, como le digo, acotar también esta discusión y sin desmedro que podamos entrar, una vez terminada esta reforma constitucional, de lleno a procesar la ley. Pero para que ordenemos un poco creo yo, la estructura de la conversación, para no eternizarla también, o por lo menos cerrar un capítulo y empezar quizás al tiro con el otro. Pero apelo un poco a eso a todos los que están acá y sobre todo al profesor Eduardo, que además como constitucionalista nos puede rayar un poco esa esfera de lo que es regulable por carta fundamental y lo que va a quedar necesariamente abierto a futuro. Muy bien, diputado Kass. Yo creo que usted tiene razón. Tenemos que tomarnos un tiempo prudente, porque bueno, estos son temas sobre los cuales se puede discutir casi eternamente, y tenemos que tomar una decisión lo más informada posible, pero en un plazo razonable. Y cuando yo digo, y el ministro lo refrenda, de tener un mapeo de qué se está haciendo en materia legislativa, no entrar a analizar propuestas de leyes en concreto, sino que al saber cuál es ese mapa en que vía legislación esta reforma constitucional se va a hacer carne, nos puede ayudar a comprender mejor lo que estamos definiendo como reforma constitucional. Así que bueno, muchas gracias, profesor Aldunate, estimado ministro, don Diego, Raimundo y a todos los miembros de la comisión.
por haberse cumplido el objeto de esta se levanta.